Y yo decía en una de las radios que hablábamos hoy, que me preguntaban de mi militancia, de mi afiliación a Miles 3T, que cómo me sentía. Y yo les decía la verdad, con una enorme alegría, porque viendo a los compañeros, el viaje que hicimos a Jujuy con los compañeros en Salta, en Tucumán, vemos que esta propuesta, que esto que surge, que es refundacional, que esta actitud de Luis Delía de abrir un trabajo político de muchos años, de incorporar un presidente como Mariotto a nuestro partido, con una militancia que en esa mezcla está la ley, el gran debate de la ley del tema de audiovisual, que todavía está vigente esa pelea y esa lucha, con compañeros como Papaleo que incorporan nada menos que papel prensa, el enemigo número uno del diario Clarín y La Nación, incorpora compañeros de la década del 70, incorpora compañeros de la década del 80 y del 90 de la Resistencia. No sé si está Fernando acá, un compañero que hay que reivindicar, bastante denostado, vilipendiado como todos nosotros, de muchos años, que generaron miedos y temores a esta militancia política. Y le decía a los periodistas que nosotros, Amado Boudou, perdón, el vicepresidente, que estoy olvidando, nuestra figura estrella, nada menos que una de las leyes fundamentales que le quebró la columna vertebral al sistema, que todavía hoy lo están lamentando, por lo cual hoy todavía lo están denostando. Pero nosotros que tenemos el cuero duro y que hemos soportado en otras etapas los José López Rega, ¿cómo no vamos a soportar un José López con unos bolsitos tirando? Tenemos el cuero duro, señores, estamos tirando lastre, y si tiramos lastre porque nos estamos yendo para arriba con nuestra propuesta, con nuestra militancia. Y les decía, hoy yo recuperé más ganas de militar, de trabajar, de recorrer el país junto a todos estos compañeros y junto a compañeros de derechos humanos como acá lo estoy viendo, Marcelo Parrilli. Disculpen mis olvidos, son muchos los compañeros que integramos en esta mesa, la compañera Sánchez, nuestra representante en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. En realidad soy bastante flojo como anfitrión para la parte protocolar. Los sindicalistas, me dice el compañero. Nosotros tenemos mucho que ver con esa mesa sindical federal que hizo el acto en Ferrocarril. Tenemos compañeros como el compañero Barja, que levante la mano, por favor. Tenemos compañeros ahí, atrás, bancario, Luis Graña. Tenemos compañeros a nivel gremial de mucho valor que hacen nexo con esa mesa sindical federal que se lanzó en Ferro, que ya veníamos trabajando en la convocatoria de Villa Constitución. Porque si hay algo que tenemos absolutamente claros, y sabemos que fue una de las debilidades de estos 10 o 12 años, fue la falta de desarrollo y trabajo político y el rol del movimiento obrero. Por eso, los que estuvimos en la coordinadora del 75, acá estamos presentes, y son estos compañeros que en el año 75 eran miembros de comisiones delegados y secretarios generales de algunas comisiones internas. Hoy son secretarios generales de su gremio, son sobrevivientes de todo ese genocidio que tuvo como principal blanco al movimiento obrero, y están presentes en esta corriente sindical. Y se unificó la CGT, y estamos contentos, pero sabemos que es insuficiente, porque esa unidad no es una unidad sólida, no es una unidad que tenga una propuesta programática firme. Sabemos que muchos compañeros no aceptaron cargos por eso, otros quedaron afuera de esa convocatoria. Sabemos que tenemos dos centrales sindicales de la CTA que también son compañeros nuestros, que participan también en esta convocatoria, en este movimiento. Y tenemos compañeros a nivel del movimiento estudiantil muy importantes que se van sumando en esta alianza con el movimiento obrero. Y nosotros, Miles 3T, como herramienta electoral, vamos a cobijar a todos aquellos compañeros que se forjen en la lucha, en la resistencia con la política neoliberal. No queremos compañeros
que no respondan desde la legislatura a una propuesta programática y a los compañeros del movimiento popular. Por eso queremos conformar esta fuerza política y por eso estamos conformes, estamos contentos y podemos celebrar con alegría este 22 de agosto. Perdimos no 16, perdimos 19 compañeros en Trelew. 16 fueron masacrados con tiros de gracia. 3 compañeros sobrevivieron a ese asesinato. Fíjense, 3 compañeros sobrevivieron heridos. Fueron testigos de cargo de cómo se los torturó, cómo se los asesinó, qué cosa pasó en ese penal, en esa base, perdón, no era un penal, era la base militar aeronaval de Trelew. Y sin embargo, pasaron 40 años de silencio, 40 años de mentira, donde se decía que esa fuga, que eso había sido una fuga a las 3:30 de la mañana, en condiciones ridículas. Lo sostuvieron pese a que teníamos 3 testigos de cargo, directos, sobrevivientes, malheridos, y lo escondieron. ¿Con qué? Con la participación de los medios de comunicación, con el silencio de muchos dirigentes políticos, y fue a partir del gobierno de Néstor y Cristina y la reivindicación de la política de los derechos humanos, con una política de Estado, que 40 años después fueron juzgados y condenados a prisión perpetua. Solo un hombre se salva de eso todavía, porque está cobijado en los vientres del imperio en Estados Unidos. Es el capitán Bravo, que trabaja para la CIA y que se dedica al tráfico de armas, y que pese a que la justicia argentina pidió su extradición, sigue ahí protegido por Estados Unidos. Entonces, compañeros, cuando hablamos de Trelew, y los compañeros que estamos acá, que participamos en esta refundación de Miles, el Miles 3T, recuerdo ese primer plenario que fui invitado por Delía, por Mariotto, por los compañeros. Dije que veía, no sé si se escuchó en ese momento, que veía el espíritu de Trelew en esta convocatoria. ¿Y qué es el espíritu de Trelew? Lo decía muy bien Celedonio Carrizo. Es una política de unidad, es una concepción de unidad del movimiento popular. Sin unidad, compañeros, no hay ninguna posibilidad de derrotar un proyecto oligárquico. Y para que haya unidad, no solo debe existir la generosidad, que se la reconozco plenamente a Luis Delía, en permitir en abrir este partido a todos nosotros, sino que fundamentalmente, además de la generosidad, tiene que haber una concepción estratégica, tiene que haber una luz larga, de no quedarse en una lucha electoral solamente, de conformar un movimiento popular sólido, de tener una propuesta programática profunda que nos permita no volver a repetir un ciclo neoliberal en la Argentina. Y si no hay una propuesta política profunda, no hay unidad, hay un rejunte, y nosotros trabajamos para una unidad de la militancia con toda la generosidad, pero con un acuerdo programático profundo, que es lo que estamos tratando de hacer con nuestra propuesta programática. Cuando hablamos de la fuga de Trelew, siempre repito, nosotros aplicamos principios que nos permitió la fuga. Principios que son principios generales, válidos para la actividad política, válidos en ese momento también para la resistencia armada militar. Estábamos en dictadura militar. El principio de la unidad ya lo desarrollamos. Muchos preguntan, ¿cómo logramos esa unidad? Y les digo, primero, nos pusimos de acuerdo en los desacuerdos. ¿En qué puntos no estábamos de acuerdo? Los punteamos, los señalamos, los escribimos. Nos pusimos de acuerdo en juntarnos, en mezclarnos. Hicimos ámbitos, reuniones de formación donde nos mezclamos todas las experiencias políticas, todas las organizaciones, todos los frentes de masa. Una estructura realmente mixta donde estaban todas las opiniones políticas. Tercero, nos sometimos a una práctica colectiva. Fíjense, desde hacer gimnasia todos los días para estar en condiciones óptimas físicamente para el plan de fuga,
hasta la discusión política y la formación. Cele por ahí tiene unas anécdotas, uno lo hacen reír, que con el tema de los libros de Rosa de Luxemburgo, imagínense, nosotros peronistas teníamos que estudiarlos, y bueno, cómo nos cargábamos entre los compañeros. Esa unidad, cuando tiene acción, y vemos a cada uno de nosotros trabajando ahí donde es la actividad concreta de un revolucionario, de un militante, se conforma en algo sólido y se recupera la confianza entre nosotros, entre los mismos compañeros. Unidad sin acción tampoco existe. Unidad sin programa tampoco existe. El otro principio, aplicamos el principio de masa, porque para este plan de fuga, lo que no dijo Cele, que divagamos un montón. Pensamos comprar un avión para podernos fugar. Pensamos en tener un terreno, que tenía que ser un terreno bastante grande, con un aeropuerto para aterrizar el avión. Y si teníamos el terreno y el avión, teníamos que tener gente que cuidara esa infraestructura. Y teníamos que tener un piloto, porque no sabíamos cuándo era la fuga. Y teníamos que tener un mecánico. Y teníamos que tener combustible. Y teníamos que tener que no pueda verse de arriba. Tenía que estar era un ejército. Dijimos, nos estamos desviando. Y vieron que a nosotros nos criticaron mucho por aparatistas, ¿no? Si ustedes vieran el aparato que teníamos, nos reiríamos todo el día. Pero nos criticaban por aparatistas por las acciones militares ampulosas, grandilocuentes, sorpresivas. Entonces dijimos, muchachos, tanto para hacer una acción militar como una acción política, aparece siempre el problema de la infraestructura, de la logística, de los recursos. Y dijimos, los recursos son los que vemos, los que tenemos a la vista. Tenemos que tratar de ver bien. Aeropuerto tenemos, es el aeropuerto de Trelew. Aviones tenemos, es la línea Austral, la aerolínea argentina. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Apropiarnos, tomarlos. Y es efectivamente lo que hicimos. Y se nos resolvieron todos los problemas logísticos. En vez de tener ese ejército que describía con 3 hombres, que son los que van en el avión, el gallego Fernández Palmero, un gran combatiente, karateca, casi me mata, después les cuento, Ana Wilson, la compañera de la FARC, y el compañero Ferreira de Córdoba, de NERP, fueron los que se encargaron de tomar ese avión. Fíjense cómo cosas complejas se pueden resolver cuando la dirección política es correcta y vemos lo que tenemos y lo que nuestros ojos ven. Lo mismo pasa en política. Muchas veces nos decimos, si no tenemos recursos, ¿cómo vamos a hacer política? Nos falta esto, o pensamos en esos recursos como el gran impedimento. Y acá viene el otro principio que aplicamos. Principio de masa. ¿Cuál era? El nivel de conciencia de nuestro pueblo. ¿Saben qué ayudó enormemente a este plan de fuga? Que apareció un guardia cárcel que le dijo a un compañero nuestro en el oído esto que suena como música para nuestros oídos. ¡Viva Perón, carajo! ¡Viva Perón, carajo! Ese hombre fue nuestro colaborador, fue la llave más importante. Por eso fue denunciado, vilipendiado por corrupto, por su mismo sector. Por eso fue torturado y por eso actualmente está desaparecido. Y su nombre era Facio. Yo me encontré con familiares de él cuando estaba en Río Negro, en Viedma, amigos de familiares de él, que no se animaban a reivindicarlo porque lo habían denostado tanto que la familia tenía vergüenza y no sabía si era real todas esas denuncias, esas porquerías, esas infamias sobre este compañero. Entonces, y les cuento una anécdota, fuimos con los compañeros a ver la Milagro Salas. Nos tocó entrar con Amado, una gran compañera. Y en el trayecto, y después individualmente, se nos acercaron otros guardiacárcel y nos dijeron lo mismo. ¡Viva Perón, carajo! Digan que la negra no hay que sacarla de esa forma hoy en día, pero ahí está ese mismo principio por el cual nosotros nos pudimos fugar. Quiere decir que la conciencia de nuestro pueblo es como el agua, está en todos lados, absolutamente en todos lados. El otro principio que aplicamos: sin respaldo internacional es muy difícil una acción de fuga como la que estamos planteando.
Sin respaldo internacional, la revolución nicaragüense hubiese sido casi imposible. Fíjense, la revolución nicaragüense tuvo el respaldo de Carlos Andrés Pérez, un socialdemócrata, de Figueres, un hombre histórico en Costa Rica, de nada menos que nuestro gran hermano amigo Omar Torrijos, para lo cual le pido un gran aplauso, un hombre del campo nacional y popular, como ha sido Chávez, como ha sido Correa, como ha sido Lula, como ha sido Néstor Cristina. Ese respaldo internacional era fundamental. Y por las organizaciones, vía Montoneros Partido Socialista, vía RP, el MIR chileno, se llegó a un presidente, el único presidente latinoamericano, como lo que estamos acostumbrados y las nuevas generaciones han vivido ahora, que era Salvador Allende. Estábamos rodeados de dictadura militar y estaba ahí firme Salvador Allende con su propuesta de revolución democrática socialista en Chile. Y Salvador dio el medio guiño para que se pudiera hacer esta operación, porque el avión tenía una autonomía limitada y debía aterrizar en Chile. Puerto Montt era el lugar más cercano que teníamos. Y efectivamente, así lo hicimos. Cuando llegamos a Chile, la fuga fue un 15 de agosto. Bajamos personal civil en Puerto Montt, seguimos a Santiago de Chile, nos encontramos con una movilización de nuestro hermano pueblo chileno. Al día de hoy todavía nos encontramos con compañeros del MIR boliviano, una organización revolucionaria chilena, del Partido Socialista, de la izquierda de la democracia cristiana, estaban en el aeropuerto esperándonos. Se generó todo un debate político, porque el contexto histórico de Trelew, teníamos un general muy inteligente, no tan bruto como Videla ni como Macera, porque la verdad que eran animales, perros salvajes, imposible calificarlos, alimañas. Lanusse era un hombre inteligente de la oligarquía y lo presionó Allende con el tema de la ruptura de las barreras ideológicas y no romper las relaciones comerciales y no romper las relaciones políticas con Chile, siempre y cuando los guerrilleros fueran extraditados. Plan A. Plan B. Si no podía hacerlo, por lo menos que permanecieran presos en Chile, pero que nunca recuperaran la libertad, objetivo que él se le dejó muy claro. Nosotros como presos, nuestro único objetivo era la libertad para volver a la lucha, como correspondía a todos los compañeros que estaban presos y como hicieron todos los compañeros que se liberaron de innumerables cárceles en Argentina. Salvador Allende, cuando ocurre la masacre de Trelew, convoca a su gabinete, hace votar a sus ministros. ¿Qué hacemos con esta guerrilla que tenemos acá? ¿Qué hacemos con estos muchachos? Algunos nos llamaban más despectivamente guerrilleros, otros nos llamaban muchachos. Recuerdo, el más joven de nosotros era Carlos Holberg, un combatiente de nuestra columna norte que entró al penal cuando escuchó un tiroteo, como era audaz. Tenía 19 años, compañeros, 19 años. Carlos Alberto Holberg, un compañero heroico, combatiente, que cayó como corresponde a todos nuestros compañeros a lo largo de su historia. Entró en ese Falcon, se fue el primer grupo, los 6 compañeros del primer grupo. Pero nos faltaba, obviamente, en el tema de lo más sencillo que fue la operación, nos faltó prestarle la mejor atención. Fíjese en la complejidad de una operación que había que hacerla en 15 minutos tomar el penal, 18 minutos había que viajar al aeropuerto para tomar el avión, porque el avión no nos esperaba a nosotros, éramos pasajeros extra para ese vuelo. Teníamos muy poco tiempo, escasísimo tiempo. Nos faltó y nos falló lo más sencillo, que era una seña que se hacía de una ventana como esa que está en el aire acondicionado, y que la veía un compañero en una calle que quedaba aledaña del otro lado del muro. El compañero vio mal la seña e interpretó que la acción no se hacía. Fíjense cómo de las cosas más complejas que hacemos, la actividad política, la actividad militar, muchas veces lo más sencillo nos cuesta caro, porque no lo valoramos, porque no le prestamos atención y ocurren estas cosas que después no sabemos cómo hacerlo.
Bueno, cuando se da el 25 de mayo de 73, nuestro pueblo, sobre todo los más viejos que hemos estado ahí, ¿qué cantaba? Chile, Cuba, el pueblo te saluda. Porque tuvimos la solidaridad chilena y tuvimos la solidaridad del comandante Fidel Castro, que acaba de cumplir nada menos y nada más, por suerte para nosotros, 90 años. No lo pudieron envenenar con el cáncer como pasó con otros líderes latinoamericanos. Creo que ahora los líderes se enferman todos de cáncer, qué casualidad, ¿no? Yo pienso que tiene que ver más con la lucha biológica del imperio que con otra cosa. Bueno, el principio internacional fue el otro aspecto fundamental. Entonces, la unidad, el principio de la construcción de la logística o los recursos, el principio internacional, el principio de confiar en nuestro pueblo, el nivel de conciencia que nos permitió el apoyo y el respaldo de guardia cárceles. O sea, los tenemos dentro de las Fuerzas Armadas, los tenemos dentro de las fuerzas represivas, tenemos que saber llegar y tenemos que saber construir esa política. Eso posibilitó, junto con lo otro que era fundamental, ley de la guerrilla, principio de la sorpresa. Los muchachos nos esperaban de afuera hacia adentro y nosotros salimos de adentro hacia afuera. Eso los desconcertó y eso permitió reducir un penal de máxima seguridad con más de 180 hombres armados. Entonces, cuando recordamos Trelew, lo hacemos en este contexto. El anuncio que decíamos, general inteligente, ya estaba cooptando sectores del peronismo, colaboracionistas a nivel de la dirigencia sindical, participacionistas a nivel de la dirigencia política. Teníamos San Sebastián, Rubén San Sebastián, se deben acordar los más viejos, que era ministro de Trabajo. Estaba con el aval de un sector de la dirigencia peronista. Se parecía mucho a un debate que tenemos ahora con los compañeros a nivel del PJ, con algunos compañeros que caracolean porque tienen miedo al carpetazo o porque quieren, con esta teoría que quieren que al gobierno le vaya bien para que al pueblo le vaya bien y a la nación le vaya perfecto, a lo cual es ridículo porque una política neoliberal no le puede ir bien nunca al pueblo y no le puede ir bien nunca al gobierno, porque ese gobierno se desestabiliza solo. No lo desestabilizamos nosotros, se desestabiliza solo, como pasa con el califazo y las barbaridades que están cometiendo. Entonces, esa realidad política es muy parecida a algunos aspectos. ¿Y saben quién era el ministro del Interior cuando ocurre lo de Trelew? Monroy, de la Unión Cívica Radical del Pueblo, con el aval del sector balvinista del radicalismo. Entonces tenemos una política de cooptación del radicalismo, que es más vieja que Matusalén, del peronismo, que también la conocimos. Cuando lo teníamos a Perón en el exilio, durante 18 años, el delegado del peronismo era Paladino. Paladino era más delegado de Lanús que de Perón. Recién cuando ocurre el Cordobazo, el Rosariazo, las movilizaciones políticas que fracturan a ese golpe militar, ahí empezó a cambiar la cosa. Ahí terminamos con Juan Manuel Abal Medina como secretario general del movimiento peronista, ahí terminamos con un compañero de la juventud peronista a cargo como Galimberti, ahí vino Ullo, ahí cambió la situación, pero cambió a partir de la movilización de nuestro pueblo, no a partir de negociaciones, no a partir de concesiones, a partir de una política firme, una política de organización popular. Eso fue lo que cambió y que llevó a la derrota, a la expectativa electoral que en ese momento tenía el general Lanús. Quiere decir, compañeros, que lo que estamos viviendo ahora, sobre todo los más viejos, lo conocemos. Además de tener algunas heridas en el cuerpo y en el alma, conocemos todas estas triquiñuelas políticas. Y sabemos que si no consolidamos la organización popular, y eso es lo que estamos profundamente convencidos el Miles 3T, si no consolidamos la organización popular, si esa organización no mantiene dirigentes de peso para que los compañeros que van a estar en cargos institucionales respondan a ese programa y esa propuesta, vamos a volver a repetir esta situación que estamos hoy viviendo. No queremos más ciclos neoliberales. Vamos a triunfar en 2017. Vamos a recuperar el gobierno en 2019. Vamos a reformar nuestra Constitución.
vamos a profundizar este proceso. Tenemos un liderazgo que es una gran ventaja respecto a la otra etapa. Si antes lo teníamos a Perón 18 años en el exilio, ahora lo tenemos a Cristina, el suelo argentino, defendiendo a nuestro pueblo. Esa ventaja, compañeros, nos tiene que dar la fuerza suficiente. Y si somos capaces de conducir, tenemos que ser capaces de organizar. Es la única manera de ese liderazgo con un colectivo que nos sepamos organizar. Muchas gracias y hasta la victoria siempre.